Y es un fenómeno terrible que empezó justo con la campaña de alfabetización en Cuba, los primeros años de la revolución en 1961. Carlitos, déjame empezar contigo. Y esta necesidad de hablar del adoctrinamiento en la educación cubana, esta cosa de que estudias lo que debes, lo que hay, lo que te dicen, pero casi nunca lo que quieres. Exacto. Bueno, primero, un placer estar aquí con estas personas que admiro a varias de ellas y a otras las sigo desde hace mucho tiempo, como Orlando Luis Pardo, lo sigo desde hace años. Interrúmpanse, sin pudor y sin piedad. El tema del adoctrinamiento en Cuba, yo lo he vivido y sufrido desde tres aristas distintas, como estudiante, como profesor y luego como exiliado cubano que se ha dedicado a estudiar el fenómeno del adoctrinamiento. Y es un fenómeno terrible que empezó justo con la campaña de alfabetización en Cuba, los primeros años de la revolución en 1961. En Cuba, el régimen tiene como una de las banderas la educación. Para ellos es una de las conquistas de la revolución, este discurso que nos han hecho creer o que le han hecho creer a una buena parte del mundo. Y una buena parte del mundo repite lo mismo y no se ha interesado en investigar cómo funciona el sistema educativo cubano. Y cuando entras a las tripas, cuando entras al interior y te pones a leer los programas de estudio, te pones a sacar definiciones de doctrina, de adoctrinamiento, de todo esto, te das cuenta de que el sistema de educación cubano es una maquinaria diseñada para lavar cerebros e instalar ideología, así tal cual. La gente pasa por una especie de tubería donde entran siendo niños con el cerebro en cero y salen por una universidad siendo comunistas en cuerpo y alma, gracias al sistema de adoctrinamiento cubano. Permíteme preguntarte desde la ignorancia y quizás sirva para quienes nos miran desde alguna parte del mundo donde esto suena realmente extraño. Tú quieres ser médico y resulta es que entras a la universidad y no eres médico, vas a salir de ahí siendo ingeniero electromecánico. ¿Cómo es que esto contribuye a un adoctrinamiento comunista? A ver, lo primero es la planificación de las carreras que se van a estudiar. En Cuba las carreras llegan por cuotas. Te voy a poner mi caso exacto. Por ejemplo, yo cuando terminé el preuniversitario quería estudiar artes plásticas. Yo quería ser profesor de artes plásticas. Cuando estaba en el servicio militar, llegaron unos señores de la Unión de Jóvenes Comunistas y me dijeron que esa carrera de artes plásticas y otras carreras relacionadas con las carreras pedagógicas ya no se iban a estudiar, porque la revolución necesitaba profesores generales integrales. Y teníamos dos opciones: o irnos a estudiar profesores generales integrales o pasar otro año más de servicio militar porque renunciábamos a la carrera universitaria. Así me lo hicieron a mí y a muchos otros que estábamos en ese año de servicio militar, y se lo hacen todos los años a estudiantes cubanos. Aquí, por ejemplo, tú te enfrentas a unos exámenes, aquí en España te enfrentas a unos exámenes para estudiar, no sé, periodismo, y si los apruebas, vas a estudiar periodismo. En Cuba llegan cuotas de carrera de periodismo porque son los que el gobierno necesita. Y además de eso, tienes que cumplir una serie de requisitos político-ideológicos, en el caso de periodismo, para estudiar periodismo. En el caso de la medicina, el gobierno necesita exportar médicos. Por tanto, es una formación prácticamente en serie, en masa, de médicos para luego exportarlos y sacarles beneficio económico fuera del país. En cualquier caso, la formación de carreras universitarias en Cuba responde a las necesidades del Estado. No es una formación libre que cada persona quiera elegir qué carrera va a estudiar. No, hay una cuota de carreras que las personas pueden acceder o no según esa cuota. Entiendo eso, y asumo que al mismo tiempo que genera un grado de frustración enorme, genera también un grado de resentimiento, ¿no? Mira, los niños cubanos desde pequeños, estoy hablando de niños de tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, niños de entre 7 años a 11 años aproximadamente, se les comienza a inculcar odio. Eso está escrito en los programas de estudio
Dice exactamente, y os lo voy a leer porque es terrible. Dice: a partir de estos elementos, refiriéndose a los elementos de historia de Cuba, podrá inculcarse en los niños el amor a la patria, el orgullo de ser cubano, el respeto por los héroes, el deseo de imitarlos. Héroes, recuerden quiénes son, el Che Guevara, Fidel Castro. Pues el deseo de imitarlos, el odio al imperialismo, entre otros sentimientos de gran connotación en la formación política e ideológica de las nuevas generaciones. Esto está así en los programas de estudio de quinto grado exactamente. Este texto es de los objetivos generales del programa de estudio de quinto grado. Parece muy bonito lo de inculcar el odio a los niños de quinto grado, ¿no? Pero eso, si vas al programa... Un gran detalle humanista. Si vas al programa de sexto grado, van todavía más allá. Además de inculcar el odio, ya pasan en el programa de octavo grado, perdona, ya pasan, además de inculcar el odio, a defender la revolución. Y esto, cuando lo sumas a asignaturas como preparación militar o preparación integral para la defensa, te das cuenta de que lo que están formando es un niño con odio, dispuesto a pertenecer a un ejército. Y si a esto le añades el concepto de lucha de todo el pueblo, te das cuenta de que lo que están haciendo es formando ejércitos prácticamente desde quinto grado, cuarto grado, sexto grado, desde ahí, desde ese momento.